Bienvenidos, queridísimos televidentes, buscadores de perlas de gran precio. Hay una historia preciosa en la Escritura donde un mercader busca gemas preciosas y dice que cuando encuentra una, vende todo lo que tiene con tal de hacerse a esa gema preciosa. Y yo creo que así es para los buscadores o los que hemos tenido esas inquietudes de darle sentido a la vida, cuando encontramos el Evangelio, a Jesús, que es la perla de gran precio, todo lo demás de verdad se vuelve insignificante. El tema de esta mañana en la reflexión en el primer libro de Samuel, capítulo 8, búsquelo. Samuel, sacerdote y profeta. Resulta que en este tema de hoy, en el capítulo 8, claramente se ve que los seres humanos no quieren que Dios reine sobre ellos. Yo creo que esto ha sido una característica en el tipo de gobiernos que los hombres se idean para manejar sus vidas. Yo creo que la teocracia, que es el gobierno que Dios hubiera querido establecer, lo han cambiado por muchas formas de gobiernos diferentes y se ha caído hasta en dictaduras, en monarquías, en democracias, en gobiernos totalitarios. Pero la verdad es que esto sería distinto si tuviéramos una teocracia o una monarquía donde el monarca o rey fuera un rey de amor y misericordia, que es lo que Jesús viene a establecer, ¿no? Su milenio donde Él establece su reino y Él preside como rey. Por eso a veces es inútil pensar que nosotros construiremos el reino de Dios sobre la tierra. En el Padre Nuestro se dice, en cada vez que elevamos esa oración a Dios, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque en el fondo del corazón de cada ser humano y la intención de cada persona es el reinado de Jesús, pero vendrá en su debido momento. En este texto del primer libro de Samuel, capítulo 8, Israel pide rey, y quiero que me acompañen la lectura. Aconteció que el gran sacerdote y profeta Samuel se volvió viejo y puso a sus hijos por jueces. El hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo hijo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero estos hijos no anduvieron en los caminos de Samuel, su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, como todos los que acarician el poder. Qué cosa tan proverbial esa, ¿no? El que asume puestos de poder y de influencia se vuelve avaro. La avaricia es quererlo todo para él. Entonces se dejaban sobornar y pervirtieron el derecho. Qué cosa tan parecida a lo que sucede hoy, que los que llegan al poder, el deseo de tenerlo todo para ellos, que se llama avaricia, hace que se pervierta, ¿sí?, el derecho y se dejan sobornar. Verso 4: entonces todos los ancianos se juntaron en Israel y vinieron a visitar a Samuel, ya viejo, y le dijeron: tú ya estás viejo, tus hijos no andan en los caminos correctos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. No queremos más que nos gobierne la teocracia a través de Samuel como sacerdote, sino que queremos una monarquía. Esa fue la petición. ¿Por qué?
Bueno, aquí hay dos principios. El primero es que quien debe ejercer honestamente la autoridad y el poder se pervierte y pervierte el derecho. Entonces la gente se cansa y prefieren otro sistema de gobierno. Entonces, al final, rechazan entonces el gobierno divino y quieren un gobierno humano. Y efectivamente, en el verso 6 dice que a Samuel no le agradó esa petición del pueblo cuando le dijo, danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Dios y le dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Ese ha sido entonces, amables buscadores, televidentes, un problema desde tiempos muy remotos. El ser humano hasta hoy no quiere que Dios lo gobierne, no quiere. Y desechan a Dios. Yo recuerdo una historia que se hizo muy popular en los correos electrónicos cuando las Torres Gemelas. Entonces alguien preguntaba, ¿por qué Dios permite ese tipo de actos terroristas? Y una respuesta de una mujer, hija de un predicador muy famoso, Billy Graham, contestó en un email y dijo palabras más, palabras menos, que nosotros habíamos sacado a Dios de la Constitución y la gente le pareció bien. Luego sacamos a Dios de los colegios, los 10 mandamientos y las oraciones que estaban en los salones de clase, los sacaron y la gente le pareció bien. Luego dejaron que se publicara toda clase de obscenidades en la prensa y eso lo llamaban libertad de expresión y a la gente le pareció bien. Y así poco a poco fueron permitiéndole a los jóvenes y a las niñas el inicio temprano de su sexualidad y les pareció bien porque eso contribuía al libre desarrollo de su personalidad y carácter y les pareció bien. Y luego llenamos la televisión y la radio de obscenidades y de vulgaridad y a la gente le pareció bien. Y hoy en día estamos frente a los derechos de las minorías y a veces hasta imponen sobre los otros sus derechos. Y se ha presentado el caso en estos días sobre un hombre que después de haber tenido una vida compartida con otro varón, reflexionó sobre su papel, se arrepintió y entonces rectificó su camino y ha sido vetado ese libro de este señor Cohen. Y he leído las columnas de los periódicos donde hasta lo critican. El hecho es que queremos borrar a Dios. Entonces vino la catástrofe de las torres y la gente se pregunta, ¿y dónde estaba Dios allí? Pues sí lo hemos sacado de la Constitución y del colegio y de la familia, hasta de la orientación de géneros. Lo hemos sacado, pero sigue siendo él el culpable de los sucesos. ¿Qué le parece? Este pasaje del primer libro de Samuel es un recordar en nuestra historia remota que el hombre ha querido gobernarse a sí mismo y se ha inventado todas las maneras, monarquías, democracias, dictaduras, comunismo, imperialismo, todo, con tal de no rendir su voluntad a Dios. ¿Qué es lo que dice exactamente el versículo 7? Cuando Samuel fue a averiguar en oración a Dios, Dios le dijo, oye lo que el pueblo pide porque no te han desechado a ti como líder, sino a mí como Dios me han desechado para que no reine sobre ellos. Bueno, ¿quién es el culpable de las consecuencias que tenemos hoy, donde hay una falta de solidaridad total entre los pueblos, una falta de equidad total en la economía? Los que tienen demasiado y los que no tienen demasiado poco.
Hay una brecha infinita entre las sociedades que empobrecieron el resto del mundo. Hay una minoría que lo tiene todo y hay una mayoría que carece de todo. Eso no es el tipo de gobierno que Dios quiere. Por eso, aquí tenemos un mensaje de esperanza, de ilusión y de certezas. Ven, Señor Jesús, haz tu voluntad en medio de nosotros. Venga tu reino y que tu voluntad, como se hace en el cielo, sea hecho eso también en la tierra. Jesús viene. Y allí sí, yo pienso que todos los tipos de gobierno humanos inventados fracasarán ante el contundente y precioso reinado de un rey como Jesús, un reinado de amor, pero de justicia. No tendrá por inocente al culpable. Este pasaje nos enseña claramente que lo que la gente está desechando son las teocracias, que no son de corte islámico, porque ellos se han abrogado, pues, la teocracia islámica. No, señor, es el Dios de la Escritura revelado en Jesús, que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores.